Buenas noches, mis hermanos. Dios les bendiga. Reciban todos un cordial saludo. Y vamos a orar, amados. Pongámonos en comunión con el Señor. Padre amado, Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Padre, por permitirnos estar dentro de tu casa, Señor. Gracias por todos mis hermanos que hoy llegaron. Padre, los bendigo en el nombre de Jesús y te ruego, Padre, que perdones todo pecado que hayamos cometido, toda falta, Señor, toda iniquidad, toda transgresión, Señor. Te ruego, Señor, que limpies y purifiques nuestros corazones y que alumbres nuestro corazón y nuestra mente, Señor, para que podamos recibir tu palabra con humildad y que todos podamos llegar al conocimiento tuyo, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Y abran sus Biblias en el libro de Colosenses. Seguimos con el tema de la persona de Jesucristo y vayamos al libro de Colosenses, capítulo 1. ¿Me dan un amén? Vamos a leer verso 1 de Colosenses, capítulo 1. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros desde el día en que oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén. Pueden sentarse, amados. El apóstol Pablo, amados, escribe la epístola a los colosenses aproximadamente unos 61 años después de Cristo. Colosas era una ciudad de mucha influencia comercial, pero allí estaba sucediendo algo que es importante resaltarlo, como hoy suele y sigue pasando. O sea, la pluralidad
de las religiones. O sea, múltiples religiones. Usted vea, hoy hay múltiples religiones en todo el mundo. Y en ese tiempo, como hoy también, estaban los gnósticos. Y ellos decían que Jesucristo era un ser que no era ni Dios ni hombre. Pues era un ente que, si bien había venido para ayudar, él no tenía la autoridad ni el poder para salvar a nadie. Esa era la doctrina, la herejía que se estaba introduciendo en la iglesia en Colosas. Al ver esto, Epafras, que fue discípulo del apóstol Pablo, mandó una carta a pedirle ayuda al apóstol Pablo. El apóstol Pablo estaba preso en Roma. Y con él estaba siempre, porque al apóstol Pablo lo tuvieron preso, pero no lo enviaron a una cárcel como las otras, sino que lo tenían en una casa en donde él tenía acceso a visitas. Y allí lo visitaba Timoteo, Epafras y Lucas. Y la carta a Colosas la lleva Tíquico aproximadamente 61 años después de la muerte de Cristo. Usted imagínense, amados, cómo se va perdiendo la continuidad del conocimiento cuando pasan los años. Se va desvaneciendo. Poniendo un ejemplo, es como cuando usted está de viaje y pasa por una población y dice, uy, está todo alumbrado. Usted ve todo clarito por la luz del pueblo, pero a medida que se aleja usted, la luz se va desvaneciendo, hasta que deja de ser luz. Así es el conocimiento cuando pasa el tiempo, si es que no hay una continuidad de las cosas. Y la iglesia había sido inundada por gente con un pluralismo religioso y algo que se llama el sincretismo espiritual. ¿Qué es el sincretismo espiritual? Es un proceso filosófico que concilia todas las religiones diciendo que todas son buenas y quitando el centro de todas las cosas, que es Cristo Jesús. Ellos decían que no es necesario Cristo, que no tiene que el hombre hacerlo soberano ni someterse a Cristo Jesús, sino que si lleva una vida ordenada y de mucho conocimiento, porque el gnosticismo está basado en el conocimiento, ellos son los iluminados, y a medida que ellos adquieren conocimiento se van haciendo más espirituales, dicen ellos, y llevando una vida rigurosa más el conocimiento alcanzan la salvación. Esa es la doctrina del gnosticismo. Pero Pablo empieza de una forma categórica diciendo, en todos los puntos que después veremos, Jesucristo es irreemplazable. Nada puede superar la autoridad de Cristo Jesús. La iglesia como tal, nosotros, amados, necesitamos estar bien cimentados en nuestra doctrina para que nadie que le toque la puerta le introduzca una doctrina de error. Toda religión
que no tiene a Cristo Jesús es hueca, es vacía, no tiene Salvador. Si usted no tiene Salvador, está perdido, no hay quien lo salve. Si usted no reconoce que necesita un Salvador, también está perdido. Si usted renuncia a Cristo Jesús, ha perdido la salvación, se ha vuelto un apóstata. Un apóstata es alguien que ya recibió a Cristo Jesús, que ya conoce la salvación, que ya conoce que de Él y solamente de Él depende nuestra salvación, y sin embargo se vuelve atrás por medio de filosofías y enseñanzas huecas. ¿Por qué, amados? Porque el enemigo trata de distraer, de sacarlo al hombre de su conocimiento espiritual y llevarlo por una doctrina de error. El enemigo, amados, no va a atacar a aquellos que están afuera sin ningún conocimiento de Cristo. Ellos están perdidos. El enemigo va a atacar a la iglesia. Y por eso, de tanto en tanto, aparecen maestros con falsas doctrinas para dañar la fe de la iglesia. Por eso es que quien ama a la iglesia, quien ama a las ovejas, cuida de que nadie venga con una falsa doctrina. Por eso yo soy enemigo de traer personas que no conozco su doctrina a predicar. Porque esa es una responsabilidad sobre la que yo tengo que dar cuenta. Y el punto fundamental es que tenemos que conocer la palabra. Usted ha escuchado ese pasaje bíblico que dice: mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Entonces tenemos que estar claros, amados, en lo fundamental, en lo básico. El apóstol Pablo estaba haciendo una oración, una de las oraciones más hermosas que el apóstol Pablo hace desde la cárcel, es la que hace sobre Colosas, a los Efesios y a los Filipenses. Todas estas epístolas llegaron más de 60 años después, amado. Y usted vea el poder de Dios sosteniendo a su siervo para que fortalezca la iglesia, las 7 iglesias, amados, que se habían levantado, que estaban distribuidas en Asia Menor, en toda la región de Israel, en Grecia, en Filipos, para que todas tengan un conocimiento. Y si usted ve y analiza la carta de los romanos, la carta de los corintios, a los gálatas, a colosenses, a filipenses, todas tienen la misma doctrina. Cristo es el centro de todo, como así siempre lo ha sido, pero Cristo tiene que ser el centro en nuestros corazones. La Escritura no está solo para que usted tenga una información, sino para que después de que usted tiene la información, usted testifique quién es Cristo, cuál es el rol de Cristo Jesús en su vida, en su corazón. Si no tenemos a Cristo en el centro de nuestra doctrina, en nuestro corazón, entonces nuestra doctrina es hueca, es sin fundamento, no tiene solidez y pronto seremos esparcidos. Por eso en todo momento usted ve, amados, aquí se predica de Cristo. Si Cristo no está en algún mensaje, ese mensaje no tiene sustento. No tiene sustento. Toda la Biblia, por donde usted la lea, lo va a conducir
a Cristo Jesús. La oración que el apóstol hace, dice aquí, en el verso 9, dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. O sea, amados, la iglesia tiene que estar llena del conocimiento, llena de sabiduría, llena de inteligencia espiritual, porque eso es lo que va a marcar la diferencia. Una iglesia que no es capacitada, que solamente está llena de, y no es que esto sea malo, de cánticos y cosas raras en la iglesia, es una iglesia que no crece, que no madura. Lo único que a usted le va a hacer crecer es el conocimiento de Cristo Jesús. Es lo que lo va a fortalecer, es lo que lo va a mantener por mucho tiempo hasta que el Señor venga por nosotros o nosotros partamos. Jesucristo es la esperanza de gloria. Si esa esperanza no está en nosotros, entonces no tenemos ninguna ilusión por conocer realmente quién es nuestro Salvador, porque Él es la esperanza de gloria, amados. Él es nuestro Salvador. Entonces el apóstol Pablo dice, el verso 10, para que andéis, dice, como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Qué significa eso, amado? Que usted tiene que dar fruto, que usted tiene que pensar siempre en cómo favorecer la casa de Dios, en cómo hacer que la iglesia crezca, no solo en tamaño, sino en el conocimiento de Dios, porque podemos ser 4, pero que todos crezcamos en el conocimiento de Dios, porque si no, no estamos en nada. No hemos crecido, no daremos fruto. Nadie puede dar fruto. Usted no le puede decir a un niño que dé fruto. ¿Cómo va a dar fruto si está recién por desarrollar? Si somos niños espirituales, entonces vamos a ver celos, contención, iras, todo tipo de doctrinas equivocadas. Cuando la iglesia crece, amados, todos empezamos a ir uniformemente dando fruto. Por ejemplo, yo me gozo de verlos casi siempre a los mismos entre semana, y son los mismos. El resto es de domingo, y no es que los esté criticando, pero hay que decirlo. Una cosa es hacer el esfuerzo por venir el domingo y otra cosa es hacer el esfuerzo por venir siempre, porque usted anhela la palabra de Dios, porque eso lo hace crecer. Para mí, amados, es un compromiso, un reto traerle un mensaje que lo edifique, que llene su corazón, que le dé conocimiento, que cada día usted vaya formándose, porque no es solo informativo, sino que usted tiene después que formar a otros. Yo veo, amados, con mucho dolor, mis hermanos no vienen a la escuela dominical. La escuela dominical tiene un espacio para ir fortaleciendo la doctrina, amados. Su doctrina es la que lo va a fortalecer. Tómelo a bien, amados. Yo le exhorto, lo animo a
a que venga, a que traiga a sus hijitos a la escuela dominical para que reciban, amados. Cada maestro tiene una preparación que va dando, amados. Usted puede decir, es que este maestro o aquel no veo que... Todos tenemos un proceso. Un día a usted le tocará también enseñar a otros. Pero en tanto no lo haga y no esté en su corazón, usted pierde las bendiciones. Créalo que las pierde. Pero usted vea, volviendo al caso, al tema de que tenemos, dice, el 11, dice fortalecido con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo apto para participar de la herencia de los santos en luz. Dice, en el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos traslada al reino de su amado Hijo. Esa palabra traslado al reino de su amado Hijo, en el original es como arrancar. Cuando a usted lo arrancan de las tinieblas y lo llevan a la luz admirable. Eso dice el original. O sea, usted es librado. Si ve, lea de nuevo el 13, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y arrancado y sembrado en el reino de su amado Hijo. Eso es lo que está diciendo. Entonces, y él reincide y dice, ¿en quién? En Cristo, obviamente, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ahora bien, amados, lo más importante de todo el capítulo de los Colosenses es esto, el verso 17 dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Si usted lee los versos anteriores, dice el verso 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. ¿Qué estaba diciéndole el apóstol Pablo? Estaba contradiciendo las herejías que habían entrado a la iglesia. Porque cuando usted deja que le pongan pajaritos volando en la cabeza y le quitan lo que es el sustento de su doctrina bíblica, que Él es la imagen del Dios invisible, Él es, dice, el primogénito de toda la creación. Eso significa que Él es el más importante. A eso se refiere primogénito. No es que es creado, sino que Él es lo más importante. Él es supremo. Él tiene toda la divinidad. Él es divino. Él no es del polvo. Él es bajado del cielo. Él no es del polvo. Él es bajado del cielo. Hay una diferencia. Usted y yo somos polvo. Él es divino. Él es del cielo. Él es eterno. Entonces, cuando usted ve esto, dice el verso 16. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y vean lo que dice el 17. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. O sea, amados, Él es el creador de todo. De cosas visibles y de las cosas invisibles. De tronos, principados, potestades, entidades que usted no ve, pero que están allí. Él es antes de todo esto. Él es creador de todo esto. Y todo subsiste por Él. Y todo es para Él.
Entonces, con esto el apóstol Pablo estaba desbaratando a los gnósticos. Y estaba diciendo, no. Cristo Jesús es el primogénito de toda la creación. Él es antes de todas las cosas. Porque ellos estaban diciendo que Cristo no era ni Dios ni era hombre. O sea, lo reconocían. Y como les dije, había un sincretismo. O sea, el sincretismo trata de conciliar toda doctrina. Mira, respétame, yo te respeto y vivamos bien, sin importar la verdad. Eso es lo que ocurre, amados. Usted observe, amados, sin ánimo de criticar a nadie. Hay algunas familias en donde la mamá es católica, el padre es mormón, el otro es testigo, el otro es de los Hare Krishnas. ¿Y por qué? ¿Por qué no hay una misma doctrina? En una casa, si en una casa no hay eso. Usted ve, amados, y no quiero criticar a nadie, se ha dado cuenta que en una casa unos vienen a la iglesia y unos cuantos se quedan. ¿No vienen? No quiero. Y hay que coger una escopeta, por último, para traerlos a la casa de Dios. Y no vienen, amados. No vienen, no quieren saber. No quieren saber. ¿Sabe por qué? Porque dentro de nosotros hay un espíritu que tiene que ser vivificado por medio de Cristo Jesús. Y cuando no está Cristo, el hombre está muerto en delitos y pecados. No puede un muerto querer comer, ni aunque usted le ponga un biberón al muerto, se le derramará la leche por los lados. Y la Biblia dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Entonces usted puede tener un niño en casa muerto, no quiere recibir la palabra. No quiere. La filosofía de muchos padres es, no, que está chiquito. Que está chiquito, él sabe todo. Un niño de 5 años sabe todo, amados. ¿No se asombra usted que un niño de 3 años le maneja un control remoto que una persona mayor no puede manejar? A veces yo no sé manejar un control remoto y viene el chiquito y le dice, mira, así se hace. Y es algo complejo. ¿Y por qué no puede saber la palabra? Porque nosotros hemos permitido que él se quede sin conocimiento y no hemos hecho el esfuerzo porque él reciba. Y el esfuerzo no es empujarlo a llegar, el esfuerzo es ayunol, rodillol y oración. Porque tenemos que saber que no tenemos lucha contra carne ni contra sangre, sino contra huestes de maldad, potestades, gobernadores de las tinieblas. La Biblia dice que Satanás ha cegado el entendimiento para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Entonces, ¿cómo vamos a lograr que una persona entienda, amados? Obviamente, cuando es un bebé, usted lo trae a la iglesia. Puede ser que llore, puede ser que no quiera ir, que quiera estar ahí con usted cuando tiene que estar arriba, pero poco a poco él se va soltando hasta que ya aprendió y ya forma parte de un grupo. A los 8, 12 años ya tiene que estar involucrado en alguna actividad de la iglesia.
Pero usted no quiera que un muchacho de 16, 17 años se involucre cuando no ha venido antes. Va a ser difícil, solo un milagro de Dios para que él quiera venir y tenga constancia y pueda ir creciendo, amados. Tiene que suceder algo. Obviamente, sí puede pasar, amado, porque Dios tiene poder para hacerlo. El Espíritu Santo es el que convence de pecado. Pero nosotros, amado, hemos perdido mucho tiempo. El corazón de un niño es como un terreno. A usted se lo dan limpio. El terreno se lo dan limpio. El corazón del niño es limpio, es puro, es santo. Pero si usted no lo siembra, ¿quién cree que va a sembrar? Satanás le va a sembrar la cizaña, le va a sembrar la maldad, le va a sembrar la mentira, le va a sembrar el engaño, le va a sembrar la lujuria, le va a sembrar el orgullo, le va a sembrar la maldad, la dureza de corazón, la incredulidad. Y cuando ya es un joven, ya no quiere. Ya el corazón está duro, ya el terreno está lleno de basura. ¿Cómo le va a sembrar la semilla bendita? La maleza va a ahogar, la cizaña va a ahogar al trigo. Entonces, tenemos que darnos cuenta, si Cristo no ha sido sembrado con tiempo, hemos perdido los años más hermosos, cuando el niño todo lo cree, cuando el niño es una esponja, cuando el niño levanta sus manitos sin ningún problema, cuando el niño tiene ilusión de venir a la iglesia. Tenemos que comprender, amados, que es necesario eso, el conocimiento de la palabra de Dios. Por eso Pablo dice que estaba orando, porque la iglesia de Colosa era niña espiritual y necesitaba conocimiento. Entonces la oración de Pablo era de que ellos sean llenos del conocimiento, y ya una vez que oró, entonces viene la teoría y le dice, bueno, Jesucristo es el primogénito de toda la creación. ¿Por qué? Porque ellos le estaban diciendo que Cristo no era divino, que Cristo era alguien que vino pero que no tenía la autoridad ni tenía el poder para salvarlos, que ellos se podían salvar siendo iluminados. O sea, usted vea, el conocimiento era lo que a ellos los hacía santos, y un conocimiento de paso equivocado. Entonces Pablo empieza por lo básico. Es como el apóstol Juan. El Evangelio de Juan se escribe 70 años después de la muerte de Jesucristo, y sucedía una serie de cosas, amados, que había tanta confusión. Y Juan empieza a recapitular y dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y el verbo se hizo carne. Por eso él le empieza a decir, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, mas a todos los que le reciben se les da una potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, si usted ve el enfoque de Juan, es lo mismo que está haciendo Pablo. Está hablando de Cristo, y Pablo es más categórico, porque Pablo se crió a los pies de uno de los sabios más famosos de la época, que era Gamaliel. Y Pablo dice, Él es antes de todas las cosas. Amados, yo no sé si usted siente la emoción de decir que Él es antes de todas las cosas. Él es el creador de todas las cosas. Él es creador de todos los tronos, principados, visibles e invisibles. Él hace todas las cosas y por Él subsiste. Dice, y todo fue hecho para Él. Y luego de esto, amados, ya Él empieza de una manera catedrática a decir, y Él es la cabeza. Usted vea, ¿dónde estamos?
en el 18. Y Él es cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga ¿qué? Supremacía, preeminencia, que Él sea el más importante. No hay nada más importante que la persona de Cristo Jesús. Dice el verso 19, dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. O sea, no falta nada, es pleno. O sea, plenitud significa que está todo en Él. No le falta nada. Y esto es fundamental, amados, porque Cristo es creador. Cristo es salvador. Cristo es redentor. Cristo es el sacrificio. Cristo es el sacerdote. Cristo es el que se levanta de entre los muertos. Amados, la muerte tenía un imperio. Ese imperio, amados, es algo que era impenetrable. Nadie podía vencer a la muerte. Por eso el libro de Efesios dice que Cristo lleva cautiva a la cautividad. Dicho de otra manera, Él mata a la muerte. Él mata a la muerte. Entonces por eso era el primogénito de entre los muertos, para que Él tenga la preeminencia. Si ustedes ven, amados, la secuencia de lo que Jesús hace en el Evangelio de Juan y el Evangelio de Lucas, Jesús aparece y se aparece en las bodas de Canaán para Él mostrarse el centro del matrimonio. Como les decía en la otra predicación, toda la gente mirándolo a Cristo y no a los novios, Él eclipsa las miradas, Él atrae. La gracia de Él era tan maravillosa que todos estaban codeándose. Míralo, Él es el Mesías, Él es el Cristo, Él es el Señor. Y Él tenía que hacer algo, amados, y hacer algo que ellos no habían visto nunca. El agua se convierte en vino. Pero de ahí viene una serie de cosas, ¿no? Los milagros de Jesucristo. Sanaba a los enfermos, echaba fuera a los endemoniados. Pero Él termina su ministerio prácticamente diciéndoles: yo soy Señor aún en la muerte. Y se quedó 3-4 días después de que le dijeron que Lázaro había muerto. Señor, tu amigo está enfermo. Y en vez de acercarse, se fue más lejos. Y lo hizo a propósito. Cuando él regresó, dice: pero Señor, si ya mi hermano ya hiede, pues ¿qué vas a hacer? Y Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y se para frente a la tumba y le dice: Lázaro, ven fuera. Y dice: Padre, perdóname que lo dije en voz alta, no por ti, Señor, sino por todos estos que están aquí incrédulos, para que vean y el nombre de Dios sea glorificado. Y usted imagínese la cara de ellos, el temor que se puso allí viendo un muerto levantándose de 4 días de muerto. Entonces Él se promueve a sí mismo mostrándose que Él es el Señor de la muerte, que Él tiene control de todas las cosas, que Él tiene poder y autoridad, que Él hace las cosas como Él quiere. Entonces, por eso Pablo está diciendo: Él es el primogénito de entre los muertos, para que en Él tenga toda preeminencia. Dice que al Padre le agradó que en Él esté la plenitud.
La plenitud, amados, es todo, todo, todo. Cuando usted ve y ve el libro de Apocalipsis en el capítulo 1, sígame a Apocalipsis 1, versos 5 al 7. Dice, y de Jesucristo el testigo fiel, dice Apocalipsis 1:5, dice, el primogénito de los muertos, vuelve a decir el apóstol Juan que escribe esta carta, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, que dice, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos, amén. Dice, he aquí que Él viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentaciones por Él. Sí, amén. Yo soy, dice, el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, y que era, y que debe venir, el Todopoderoso. Usted vea, no se queda en términos medios, se queda en términos absolutos, el primero y el postrero, el principio y el fin, el alfa y el omega. ¿Por qué dice el alfa y el omega? Le estaba hablando a los griegos, que se creían dueños de la sabiduría. Le estaba hablando a los judíos, le está hablando al mundo entero, y termina diciendo el Todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir. O sea, el eterno. Cuando vemos esto, debemos de llenarnos de júbilo de saber que tenemos un Dios todopoderoso, que tiene dominio y potestad sobre todo. Los discípulos dijeron, ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Y ellos, amados, estaban conscientes de que nadie puede hacer esto. Nadie podía hacer esto. Él tiene control de todo. Regresamos a Colosenses. Dice, el verso 20 habla de reconciliación. Dice, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Usted ve, amados, nosotros éramos enemigos de Dios, y Él viene a reconciliar. ¿Sabe lo que es la reconciliación? Cuando ya se establece la paz, cuando ya no hay recriminación, cuando ya no hay reclamos, cuando ya estamos chatos, como dice la gente, estamos chatos por medio de la sangre de Cristo. Ya nadie le va a acusar, ya nadie le va a reclamar. Ya la Biblia dice que Dios se olvida de los pecados suyos, que los hace un hato y los echa a la profundidad del abismo del mar, y dice, nunca más me acordaré yo de ellos. Dice, Isaías dice, porque yo soy quien borra tus rebeliones. Entonces, cuando dice el verso 20, y por medio de Él reconciliar consigo a todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de cruz, y a vosotros, dice, también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de sangre por medio de la muerte, para presentarnos, ¿qué? Santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. O sea, Él coge y lo limpia a usted, lo purifica, lo santifica, lo perfecciona y lo presenta limpio,
santo, sin mancha, irreprensible delante de Dios. Entonces, por eso Pablo escribe en Romanos: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Y dice el verso 23: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está bajo el cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Amados, vamos a dejar ahí esto, pero quiero decirles que Cristo, amados, tiene que nacer en el corazón nuestro. Y usted tiene que estar capacitado para presentar la defensa del evangelio con mansedumbre. Esto no es para contrincar, es para que usted pueda exponer. El evangelio no es impositivo, es expositivo. Usted lo da, las personas lo reciben y hasta ahí usted llega. No es para discusiones, no es para, por ejemplo, usted ve a los musulmanes y usted no es como ellos, le cortan la cabeza, lo asesinan en el nombre de Alá, y Alá los lleva al infierno. Ellos ponen bombas y van y revientan donde sea a otras personas en el nombre de Alá. Lo que son es asesinos. Tienen su mente tomada por el enemigo. Una persona que manda a un niño con bombas a reventarse delante de otro. El evangelio, amados, es de paz, no es de guerra. El evangelio es para edificación. El evangelio es para que la familia se una, para que la iglesia se fortalezca. Ese es Cristo Jesús. Y más adelante dice aquí en Colosenses: en Jesucristo estamos completos. Cuando usted tiene a Cristo no le falta nada, nada. Amén. Vamos a dar gracias al Señor. Vamos a quedarnos ahí. Señor Padre, te amamos, te adoramos en la hermosura de tu santidad y te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque ella es viva y eficaz. Señor Padre, que esta palabra caiga en tierra fértil, Señor, que dé fruto a su tiempo, cual al 60, al 70, al 100 por uno, Señor. Que tu palabra, Señor, permanezca en el corazón nuestro.